Los datos contenidos en el archivo corresponden a medidas de patrones de crecimiento infantil tomados en registros y visitas a un centro de salud de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el cual hay un total de 1.542 nacimientos registrados, de los cuales 74 identificaciones no aparecen en dicho registro. Por lo tanto, concluimos que en realidad hay un total de 1.468 nacimientos. Por otro lado, se encuentran registrados un total de 6.350 visitas al pediatra y 9 pacientes que jamás acudieron a algún control. A su vez, en el registro de nacimientos habían pacientes con la misma identificación y diferentes fechas de nacimiento. Por lo tanto, decidimos cambiárselas uno de ellos por otra que no aparecía. Por ejemplo, habían 2 pacientes que tenían la identificación 30, por lo cual cambiamos una de ellas por la identificación 19 que no se encontraba registrada. En el punto número 1 concluimos que asistieron alguna vez al centro de salud un total de 1.459 niños, ya que de los 1.468 nacimientos hubieron 9 pacientes que jamás asistieron a algún control. En el punto 2, para calcular la distribución de edad de los pacientes, filtramos los ID quitando los duplicados, solo teniendo en cuenta la primera fecha de visita de cada uno. Calculamos las edades en días, restando la fecha de nacimiento y la fecha de visita. Con estos datos realizamos una tabla de frecuencia en la cual pudimos notar que mientras más pequeños eran, concurrían con mayor frecuencia al centro de salud y a medida que iban creciendo, iban disminuyendo su fecha de visita. Entonces, llegamos a la conclusión de que está distribuido de menor a mayor edad, pero de mayor a menor en frecuencia. En el punto 3, la cantidad promedio de visitas al pediatra durante los 2 primeros años de vida es de 0,85. Llegamos a dicho resultado sumando la cantidad total de las visitas de los pacientes menores a 2 años y dividiéndolo por el total de visitas registradas. El punto número 4 lo desarrollamos creando tablas de frecuencia según cantidad de visitas por edad. A partir de esto observamos que durante los 2 primeros años de vida, los pacientes visitan con mayor frecuencia los centros de salud y a medida que van creciendo, esa frecuencia disminuye. Teniendo en cuenta dicha observación, podemos decir que la distribución de visitas según las edades es de mayor a menor frecuencia. En el punto 5, para comparar las curvas de crecimiento de 0 a 24 meses de talla edad, peso edad, BMI edad, calculamos primero la media o promedio de peso, edad, altura, BMI y perímetro craneal. Luego comparamos las muestras de cada curva con los estándares argentinos. En el punto 6, el parámetro que predice el BMI es peso porque presenta una mayor correlación. Es decir, tomamos como ejemplo altura-edad y nos da 0,27. En perímetro craneal, edad 0,85 y el que más se asemeja a 1 es peso-edad con un 0,99 como resultado. Para desarrollar el punto número 7, realizamos una tabla de frecuencias en la que los datos están distribuidos según cantidad de pacientes por cantidad de visitas. Por ejemplo, tenemos que 459 niños asistieron una vez al médico. Con los datos ordenados de esta manera, podemos observar que 1.009 pacientes asistieron al menos 2 veces al médico y que solo 439 de ellos fueron 5 veces o más. Por lo tanto, dividimos los casos favorables sobre los casos posibles, es decir, 1.009 dividido 439, que nos da un total de 0,43. Con esto concluimos que la probabilidad de que un niño vaya 5 veces al médico sabiendo que fue 2 veces es del 43%. En el punto 8 nos pedía decidir si los niños menores a 2 años tienen bajo peso. Para poder calcular esto, debíamos agrupar los pesos por meses, es decir, de 0 a 1 mes, de 1 mes a 2 y así hasta llegar a 24 meses. Una vez agrupados, debíamos calcular el error estándar, el cual se obtenía a través de la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del número de la muestra. Después de esto, teníamos que calcular la media más menos 2 por el error estándar, lo que genera intervalos de confianza de un 95%. Para esto solo tuvimos en cuenta los números mayores a 200 de muestra, que son los más certeros y efectivos. Si el límite superior era menor a la media, tenían bajo peso, y si el límite inferior era mayor a la media, tenía sobrepeso. Entonces, con esto pudimos corroborar que del primer mes al cuarto mes los niños tienen bajo peso, el quinto mes tienen un peso ideal
y a partir del sexto mes en adelante hasta los 24 meses tienen sobrepeso. Todo esto comparado con los estándares argentinos.